Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este es el video del tema de esta semana. Es voz pasiva o passive voice. Y primero lo vamos a ver en presente y después vamos a ver voz pasiva pero en pasado. Entonces, passive voice o voz pasiva en presente es de lo que vamos a estar hablando. Primero, ver qué es la voz pasiva y bueno, primero es la voz activa. La voz activa es una oración normal. Por ejemplo, decir yo como tacos, él juega fútbol, nosotros vamos a Mazatlán. ¿Ok? Esa es la voz activa, es una oración normal. Pero en la voz pasiva hacemos un énfasis en el objeto. Si decimos yo como tacos, tacos es el objeto. Y entonces la voz pasiva en español que también existe es cuando decimos los tacos fueron comidos, el carro fue robado, la casa fue robada, fueron asaltados, fue el día de ayer un tráiler fue robado, fue asaltado, dinero fue, un banco fue, etcétera. Esa es voz pasiva en pasado. Pero la intención de la voz pasiva es enfocarnos en el objeto, enfocarnos en las cosas. Por ejemplo, dice que está diapositiva, la frase, las clases fueron canceladas, no nos menciona quién hizo la acción. Aquí lo importante no es quién hace la acción. Aquí lo importante es que las clases se cancelaron. Y entonces eso es la voz pasiva. Aquí abajo hay otros ejemplos. Dice, my dad built this house in 1935. Mi papá construyó esta casa en 1935. Eso es una voz activa. Mi papá construyó la casa, mi mamá compró las tortillas, yo jugué. Y la voz pasiva sería, esta casa fue construida, las tortillas fueron compradas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces la idea importante de la voz pasiva es que el objeto es el énfasis. No nos interesa tanto quién hace la acción, sino el objeto, o sea, qué es quién recibe la acción, por así decirlo. Pero bueno, si todavía tienen algunas dudas, seguimos. La voz activa, entonces dijimos, es una oración normal. Por ejemplo, decir que Carlos limpia la oficina. Bueno, empezamos primero con esta, perdón. Nosotros jugamos soccer every day. Recuerden, una oración normal es la que tiene sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? En el complemento, ahora tenemos que buscar el objeto. Ese sería un punto importante. Antes de empezar con las reglas, quiero decirles esto. O sea, primero tenemos que buscar el objeto en cada oración. En este caso, soccer es el objeto. Si tú no sabes cómo encontrar el objeto en una oración, que es lo mismo en español, yo te recomiendo que hagas la pregunta ¿qué? Al verbo. Es decir, nosotros jugamos, we play. Si dices ¿qué jugamos? La respuesta es soccer. Y este es el objeto. Otros ejemplos para encontrar el objeto. Carlos cleans the office in the morning. Ahora sí, perdón, ahora sí la oración de Carlos. Carlos cleans the office in the mornings. Carlos limpia las oficinas en la mañana. Si tú no puedes identificar el objeto, haz la siguiente pregunta. Carlos cleans es Carlos limpia. Haz la pregunta, ¿qué limpia Carlos? La respuesta es the office, la oficina. Entonces, the office es el objeto. Muchas veces el objeto va a estar después del verbo, como pueden ver, después de limpiar, o como en las oraciones anteriores, después de jugar, ahí está el objeto. Pero hay ocasiones que el objeto, pues lo puedes encontrar al final. Pero yo te recomiendo que hagas la misma pregunta. Aquí dice, the chef cooks in the restaurant delicious food. El chef cocina en el restaurante deliciosa comida.
Si no sabes encontrar el objeto, entonces, the chef cooks, el chef cocina. Haz la pregunta, ¿qué cocina? ¿Qué está cocinando? ¿Qué cocina? Pues la respuesta no es en el restaurante. No, la respuesta sería delicious food, comida deliciosa. Entonces, ese es el objeto. Y otro ejemplo más. The secretary writes on the computer the reports. La secretaria escribe en la computadora los reportes. Nuevamente, si no sabes cuál es el objeto así a simple vista, haz la pregunta al verbo. Es decir, si aquí dice que la secretaria escribe, haz la pregunta, ¿qué escribe la secretaria? Entonces, la respuesta sería, pues, los reportes, los informes, the reports. La respuesta no es en la computadora. Entonces, esto es como a manera casi de introducción, porque en la voz pasiva lo importante es el objeto. Ahorita vamos a ver cómo cambia. Pero bueno, si no saben cómo identificar el objeto, ya se los dije. Esto es solo un método, ¿ok? El objeto a veces está después del verbo, como esta primera oración, como el ejemplo anterior de We Play Soccer, pero a veces está en otro lugar de la oración. Puede estar al final, ¿ok? O si es una oración muy larga, puede estar en medio. Pero bueno, yo les sugiero que pregunten al verbo, es decir, que hagan esta pregunta. Si aquí dice cocinar, que pregunten, ¿qué cocina? Y entonces van a encontrar el objeto. Si aquí dice escribir, write, pregunten, ¿qué escribe? Y entonces, pues van a encontrar el objeto. Y ahora sí, entramos a lo que es la voz pasiva, el grammar, ¿ok? Está fácil, realmente está fácil, ¿sí? No se reborujen con eso del objeto. Eso pues también lo tenemos en español, el objeto. Entonces, por eso quería empezar con eso, con encontrar el objeto. Pero una vez que ya lo sabes, está muy fácil. Y aquí les voy a dar una serie de pasos para cambiar la oración de activo a pasivo. Otra vez, sí está fácil, solo sigan los pasos, ¿ok? El primer paso es que nosotros, cuando cambiamos la oración a pasivo, nosotros empezamos la oración con el objeto. We start the sentence with the object, ¿ok? Entonces, si tenemos una oración, por ejemplo, que dice, Carlos cleans the office in the mornings, esa es nuestra oración en activo, nuestra oración normal, tenemos que encontrar el objeto. En este caso, el objeto en la oración, en este enunciado es the office, ¿ok? Es de qué estamos hablando. ¿Qué limpia? La oficina. Ah, ya encontré mi objeto. The office. Entonces, en primer lugar, para empezar a formar nuestra oración, tenemos que poner the office al principio. Entonces, todas las oraciones en voz pasiva número 1 empiezan con el objeto. Cuando tenemos nuestra oración normal, otra vez como Carlos cleans the office in the mornings, una vez que encontramos el objeto, número 1, el objeto va al principio de la oración. Y entonces, y aquí tenemos ya la primera parte de nuestra oración, que es, número 1, empezamos con el objeto. Paso número 2. Ok, tenemos nuestra oración. Carlos cleans the office in the mornings. Ya encontramos el objeto y ya lo pusimos al principio. El paso número 2 es que siempre, 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 siempre vamos a agregar el verbo be en presente después del objeto. Acuérdense, ¿cuál era el verbo be? El verbo be es am, is o are. Entonces, después del objeto vamos a poner am o vamos a poner is o vamos a poner are, el que le corresponda. Recuerden, is es para singulares, are es para plurales y am es para yo, I. Entonces,
Si nuestra oración va a empezar con the office, ¿cuál es el que le corresponde? Am, is o are. Pues en este caso, le corresponde is. Si nuestra oración dijera the offices, y le exageré para hacerme claro, si fuera plural, the offices, ¿cuál le corresponde? Am, is o are. Aquí ya no le corresponde is a the offices. Le corresponde el are. Entonces, paso número 1, empezamos con el objeto. Paso número 2, o le agregamos is, o le agregamos am, o le agregamos are. ¿Ok? Este es el segundo paso. Vamos al tercer paso. Tenemos nuestra oración normal. Carlos cleans the office in the mornings. Esa es nuestra oración normal. Esa es nuestra oración en activo. La estamos cambiando a pasivo. Ya tenemos the office is. Ya tenemos ahí el paso número 1, el paso número 2. Y el paso número 3 ahora es, tenemos que cambiar el verbo a participio. ¿Ok? Paso número 3, tenemos que cambiar nuestro verbo a participio. Es decir, en esta oración tenemos que cambiar cleans. Clean cambia a participio. Hemos manejado todo el semestre verbos. Recuerden, cuando son verbos regulares, nada más les vamos a agregar ed, como dice aquí a un lado de la flecha. Cuando son verbos irregulares, lo van a tener que buscar otra vez en su lista de verbos que hemos estado manejando ya desde hace tiempo. Lo van a buscar en la tercera columna. Una vez más, el paso número 3 es que tenemos que cambiar el verbo a participio. Si es un verbo regular, nada más le agregas ed. Y si es un verbo irregular, pues lo buscas en tu lista de verbos en la tercera columna. Entonces, clean, como es un verbo regular, cambia a cleaned. ¿Ok? Entonces, paso número 1, empezamos con el objeto, the office. Paso número 2, le agregamos am, is o are. En este caso es is. The office is. Paso número 3, cambiamos el verbo. Entonces, en este caso, the office is cleaned. Se dice cleaned, se escribe cleaned. Llevamos 3 pasos. 1, empezamos con el objeto. 2, le agregamos el verbo be, es decir, le agregamos o am, o is, o are. Y paso número 3, cambiamos el verbo. Vamos al cuarto paso, pero recordemos, tenemos nuestra oración normal. Carlos cleans the office in the mornings. La estamos cambiando a pasivo. Ya llevamos the office is cleaned. Paso número 4 es, si queremos decir o indicar la persona o el sujeto que hace la acción, si queremos decir quién lo hace, tenemos que agregarlo usando la palabra by y luego la persona. Es decir, si queremos decir quién hace la acción, tenemos que ponerle by y luego la persona. En este caso, en nuestra oración normal, Carlos es quien limpia la oficina en las mañanas. Entonces, Carlos cleans the office in the morning. Otra vez, primer paso de office. Al principio, segundo paso le agregamos is. Tercer paso le cambiamos clean. Cambiamos el verbo. Cuarto paso es agregarle la persona. Entonces, ¿cómo voy a poner Carlos? Pues le voy a poner by y luego la persona. Carlos lo cambiamos, mejor dicho, o lo agregamos a la oración poniéndole by Carlos. Si fuera Manuel, sería by Manuel. Si fuera Rosy, sería by Rosy. Si fuera my friends, sería by my friends. Si fuera the students, sería by the students. Si fuera the teacher, by the teacher. Para agregarle a la persona, nada más le agregamos by. Y el último paso, tenemos nuestra oración normal, tenemos en activo, Carlos cleans the office in the mornings.
Ya la hemos cambiado. Ya tenemos the office is cleaned by Carlos. Y el último paso es, pues nada más agregamos lo que falta de la oración o escribimos el resto de la oración. En este caso nada más nos falta in the mornings. Ese lo pasamos tal como está a la oración. Entonces, nuestra oración en pasivo es the office is cleaned by Carlos in the mornings. ¿Ok? Eso es voz pasiva. Número 1, empezamos en el objeto. Número 2, le agregamos am, is o are. Número 3, cambiamos el verbo. 4, agregamos la persona poniéndole by. Y 5, agregamos el resto de la oración. Eso es voz pasiva, que es lo mismo que está aquí. ¿Ok? A nuestra oración normal o en activo, nuevamente, Carlos cleans the office in the mornings. Pasos para hacerlo en pasivo. 1, empezamos en el objeto, the office. 2, le agregamos el am, el is o el are. En este caso, the office is. 3, cambiamos el verbo a participio. En este caso, the office is cleaned. 4, si le queremos agregar la persona, le ponemos by. The office is cleaned by Carlos. Y 5, agregamos el resto de la oración. The office is cleaned by Carlos in the morning. Está fácil, ¿ok? No hay nada nuevo, está fácil. Solamente hay que seguir la serie de pasos. Y un extra bonus. A veces el orden de la persona no importa mucho, porque les repito, aquí no nos interesa quién hace la acción. En la voz pasiva lo importante no es quién hace la acción. Entonces, a veces la persona puede estar en medio, como los ejemplos anteriores, o a veces puede estar al final. Eso, les repito, realmente no importa. Entonces, puede ser the office is cleaned by Carlos in the mornings, o puede ser the office is cleaned in the mornings by Carlos. Les repito, en este ejemplo, lo importante es que la oficina es limpiada. Eso es lo importante. Por eso la persona no nos importa si la ponemos ahí en medio o la ponemos al final. En la voz pasiva, la persona no es lo más importante. ¿Ok? Espero que esté algo claro o muy claro. De todos modos, nos vemos en clase para contestar sus dudas.